Hola, soy el ingeniero Luis Landaverde y los apoyaremos en la conexión e instalación del UPS IND HF1210. Es muy importante verificar la instalación eléctrica a la cual se va a conectar el equipo UPS IND HF206. La instalación eléctrica y conexiones del equipo siempre es por la parte posterior del mismo. Para esto mismo tendremos que ocupar el desatornillador o desarmador para poder retirar la tapa trasera donde vienen las conexiones y clemas de entrada y de salida. Llegando a este punto, podremos observar que el equipo cuenta con una tablilla de conexiones en la cual vamos a poner el cableado de entrada y salida del mismo. El equipo cuenta con una pequeña protección de plástico para no tener falsos contactos entre diferentes fases y conexiones del mismo. Podemos observar también en el equipo que de la parte de la tablilla del lado derecho tenemos los 3 hilos de entrada, que es fase 1 y fase 2 de entrada y tierra de entrada. Para la salida tenemos fase 1 de salida, fase 2 de salida y neutro y tierra de salida. Comenzando con la conexión eléctrica, ya verificando sus cableados, volvemos a verificar el cableado de tierra corresponda a su terminal de tierra. Es importante que todo cableado ya cumpla con su terminal ponchable, ya que el equipo cuenta con una tablilla Hi-Wire, la cual tiene su tornillo que hace presión para poder mantener fijo el cableado. Se instala el tornillo dentro de la terminal y lo guiamos a su respectiva conexión de entrada. De igual manera, procedemos con la instalación de los cableados de fase 1 y fase 2 en la entrada. Hacia la salida se repite el mismo procedimiento y verificando sus conexiones de salida conforme lo tengamos en la tablilla Hi-Wire, las cuales se localizan del lado izquierdo del UPS, de los cuales les podría decir rápidamente que el primero de derecha a izquierda es la fase de salida, neutro y tierra de salida y su segunda fase de salida. Con estas 4 conexiones podemos mantener un voltaje bifásico con respecto a neutro. Ya conectado el equipo por su parte de entrada, vamos a necesitar el equipo de medición para verificar que el voltaje sea el correcto, de los cuales ocuparíamos un multímetro o un amperímetro para poder hacer la revisión y lo ponemos en modo voltaje de alterna. El punto de medición va a ser siempre entre fase 1 y fase 2. Es importante siempre utilizar las 2 manos. Fase 1, fase 2. Aquí podríamos verificar que el voltaje entre fase 1 y fase 2 da 215 volts, lo cual es un voltaje correcto para alimentación. También se recomienda revisar también el valor entre el cable de tierra y cualquiera de sus 2 fases, de las cuales ponemos tierra, fase 1, y nos observa un voltaje de 124 volts, el cual también es correcto. Y repetimos esta misma operación ahora en tierra con fase 2 de entrada. Y tenemos 124 volts. Una vez validada la instalación y los voltajes de entrada, procedemos con el encendido. Este encendido tendría que realizarse por medio de sus 2 interruptores que tiene instalados en la parte posterior, de los cuales desprende el interruptor de entrada y su interruptor de baterías internas. Procedemos a energizar el UPS con su breaker de entrada. El equipo nos avisará con una pequeña alarma audible que ha sido energizado. Posterior a esto, el equipo empezará a alarmar porque nos hace falta energizar lo que es el breaker de baterías. Tendremos que energizarlo nuevamente. El equipo autodetecta que las baterías están ya conectadas y la alarma audible va a desaparecer.
Después de los pasos de energizar el equipo por medio de sus dos interruptores, que es el de baterías y el de entrada, el equipo automáticamente entrará a modo normal, que es regulación, entregando voltaje a la salida, después de un lapso de 30 segundos, de los cuales es el lapso que ocupa el equipo para hacer un test interno para validar que todo esté correctamente. Ya con el equipo encendido y con voltaje de salida presente en el mismo, verificaremos el voltaje que estará entregando el equipo hacia las cargas conectadas. ¿Cómo lo verificamos? Igual como lo hicimos hacia la entrada, tenemos que hacer mediciones entre fase 1 y fase 2. Nos apoyamos con las dos manos para evitar problemas, de los cuales mencionamos que es fase 1 con fase 2. Ya una vez teniendo el muestreo, podemos verificar que el equipo está entregando 241 volts a la salida, entre fase 1 y fase 2. Si verificamos fase 1 con neutro, podemos observar que el equipo nos entrega 120.6. Y entre fase 2 y neutro, nos entrega de igual manera 120.6. Estos voltajes el equipo no los otorga, ya que tiene una configuración fase partida, de los cuales el voltaje leído entre fases siempre va a ser la mitad del leído entre fase y neutro. El equipo cuenta con un bypass de mantenimiento, el cual lo podemos observar igual en la parte posterior, pero en la parte alta del mismo. Este bypass de mantenimiento está en forma de perilla, en el cual nosotros podemos ubicar la forma en que está operando el equipo entregando voltaje a la salida. Esta perilla nos selecciona entre dos posiciones, que es UPS de la parte horizontal y en la parte vertical es bypass. Un bypass es un voltaje de emergencia que se toma del voltaje de alimentación. Este voltaje de bypass es un voltaje no regulado y no respaldado, por lo cual se cuenta solamente que es un voltaje de emergencia. ¿Cómo se activa el bypass de mantenimiento? Tiene su protección para no girarla por personas no certificadas o sin conocimiento técnico. Tenemos que retirar los tornillos de la misma. Una vez retirada la protección de la perilla selectora, podemos verificar que el equipo se encuentra entregando un voltaje regulado en modo UPS. Nosotros, al girar la perilla modo bypass, podemos verificar el cambio de voltaje. Ahorita tenemos un voltaje regulado de 241 volts. Y al girar la perilla a modo bypass, el voltaje cambió a 222. Para regresar de modo bypass de mantenimiento a modo normal, solamente hacemos el procedimiento a la inversa. Giramos nuevamente la perilla de posición bypass a modo UPS. En la cual el equipo nos avisará que el equipo salió de modo bypass de mantenimiento. Y volvemos a revisar los voltajes de salida para verificar que el voltaje ya esté en modo regulación, de la cual nos entrega 241 volts de salida. Y procedemos nuevamente a tapar su protección, de la misma manera con un desatornillador. Y listo, de esta manera terminamos con la instalación y el equipo se encuentra operando en modo normal. Si ocupa más ayuda, favor de contactarse con nuestros asesores certificados de Industronic y lo apoyaremos con mucho gusto.